Esta enseñanza va a tener como título su singularidad en la Biblia, hablando desde luego ya de los salmos, la singularidad de los salmos en toda la Biblia. Mi objetivo con esta enseñanza es lograr despertar en ustedes un interés que dure 150 semanas. Por eso es que esta enseñanza, resumida de una forma muy concisa, estamos hablando de cosas que en el libro de los Salmos lo hacen peculiar, o curiosidades del libro de los Salmos. Situaciones muy específicas, muy puntuales, que resaltan al libro de los Salmos en cuanto a lo especial que puede llegar a ser por encima de los otros libros. Quiero resaltar que yo no estoy diciendo que el libro de los Salmos sea más importante que los otros libros. Lo que yo estoy diciendo es que el libro de los Salmos es especial en comparación a los otros libros. No que es más importante, sino que tiene ciertas circunstancias, características, detalles, curiosidades, que lo hacen muy especial, que no tienen todos los otros libros. No debido a su importancia, sino a esas curiosidades características que tiene el libro de los Salmos. De inicio, me gustaría resaltar algo que se resalta en toda la Escritura, y es que los Salmos, al igual que todo el demás consejo de la palabra de Dios, fue inspirado por Dios. Eso es lo primero que yo quiero resaltar. El libro de los Salmos, al igual que todos los otros libros, fue inspirado por Dios. Eso significa que comparte tres características con todos los demás escritos. Número uno, que es inerrante, es decir, el libro de los Salmos no tiene errores, no hay incongruencias, no hay fallas, es veraz, es un libro correcto, es un libro que si lo dice, así es. No tiene fallas como todos los demás libros y como toda la Biblia. Es inerrante, no se puede equivocar. Número dos, el libro de los Salmos es coherente, que se deriva del primer punto. Es decir, el libro de los Salmos es coherente porque es inerrante. ¿Qué significa? Que no se contradice. No solamente entre cada uno de los salmos, porque son 150, y hay salmos complejos, donde pareciera que el salmista está pidiendo venganza hacia otro ser humano o está pidiendo su declive o su destrucción. Porciones de los salmos donde el autor ruega a Dios, rómpele los dientes, por ejemplo. Sin embargo, ya llegaremos a esas partes y entenderemos a qué se refiere y por qué está ese pasaje allí, junto con algunos otros, ¿no? Entonces, el libro de los Salmos no se contradice, es coherente con toda la demás escritura. Y número tres, el libro de los Salmos es infalible. Es inerrante, es coherente, pero también es infalible. ¿Qué significa que es infalible? Bueno, que no falla en su aplicación práctica. La inerrancia es que si dice es. Infalible es que si dice funciona. Todo lo que el libro de los Salmos habla acerca de nuestra conducta, de nuestras emociones y de nuestra interacción con Dios, funciona para nosotros como creyentes al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es infalible como todo lo demás en la Escritura. Lo que la Escritura dice, no solamente así es, sino que funciona. A pesar de que algunas porciones pueden resultar un tanto confusas, la razón se debe principalmente al tipo de escritura que son los salmos. Y los salmos es ni más ni menos que poesía, pero no del tipo de poesía que nosotros conocemos y que nos rodea, que es contemporánea a nosotros, sino más bien es del tipo de poesía hebrea. Y el tipo de poesía hebrea no se parece a nuestra poesía, tiene diferencias muy marcadas y muy claras. Llegaremos al punto también en el cual trataremos cada uno de los puntos en cómo funciona la poesía hebrea. Únicamente como un dato general, nuestra poesía funciona a base de rimas.
La poesía hebrea funciona a base de paralelismos. Su objetivo no es que rime, su objetivo es que presente un paralelo de una línea que sigue junto a otra línea alterna que nos va hablando de lo mismo. Por eso hay ocasiones que en los salmos parece que se repite un pasaje con el otro pasaje, o incluso dentro de un pasaje se repiten dos cosas. Eso es poesía hebrea. Pero bueno, ya tendremos 150 semanas para deleitarnos en la poesía hebrea. Además de estas coincidencias con los otros con los demás libros, estos 3 puntos, que es inerrante, coherente e infalible, tiene entonces cosas que lo hacen singular o peculiar. Y ahí es donde nosotros ya entramos. Para entender qué es una singularidad, se define como una serie de características o circunstancias o situaciones, incluso detalles, que distinguen a una cosa de otras de la misma especie o de la misma clase, pero que hacen a la primera especial. Es decir, es una de varias que son de la misma clase, de la misma especie, pero que esa una tiene algo, detalles, situaciones que lo hace resaltar sobre las demás que son aparentemente y superficialmente idénticas. Y allí es donde el libro de los Salmos tiene cualidades y tiene también características que lo hacen especial, a diferencia de los otros libros de la Biblia. Nuevamente quiero afirmar que no estamos hablando de importancia, sino estamos hablando de detalles. Detalles que lo hacen resaltar de los demás libros de la Biblia, que también son inerrantes, que también son inspirados de Dios, o por Dios, que también son coherentes y que también son infalibles. Pero los Salmos tiene algo que lo hace especial y que resalta. Y cuando hablo tiene algo, yo les voy a hablar de 5 cosas que tiene el libro de los Salmos que lo hace peculiar o singular, que lo hace especial a los demás libros de la Biblia. Número 1, su nombre. Número 2, su contenido. Número 3, su estructura. Número 4, su doctrina. Y número 5, su contenido mesiánico. Son características que lo hacen diferente a los demás libros y que eso lo resalta como un libro singular o peculiar. Y que al mismo tiempo pudieran, o yo llenaré todo esto de ciertas curiosidades que tiene el libro de los Salmos. Así que toda esta enseñanza tiene el objetivo entonces de despertar en nosotros el deseo de, por medio de todas estas peculiaridades, singularidades y curiosidades, despertar en nosotros un anhelo de entrar, de ya quiero entrar al Salmo 1. Pero que en el Salmo 149 no haya disminuido esa intención, porque es algo que nos va a llevar tiempo. Entonces, si eres pronto para anotar, bueno, anotamos, porque voy a dar muchos datos acerca del libro de los Salmos. Quisiera comenzar entonces hablando de la singularidad número 1, que es su nombre. El nombre. ¿Cómo surge el nombre de Salmos? El nombre original del libro de los Salmos en la Biblia hebrea, recuerda que todo comenzó con una Biblia hebrea, porque acuérdate que estamos hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó o fue escrito en griego y arameo, pero el Antiguo Testamento, aunque tiene algunas partes en arameo, principalmente y casi en su totalidad, la mayoría, podríamos decir todo, fue escrito en hebreo. Es decir, que el primer compendio, además del Pentateuco, ya todos los libros como se van añadiendo y se van formando, están escritos en hebreo. Originalmente, en hebreo, el título primario, o el primer título, mejor dicho, el primer título de los Salmos fue Sefer Tehilim. Ese fue el título del libro de los Salmos. Sefer Tehilim. Esa frase, Sefer Tehilim, significa libro de las alabanzas. Sefer Tehilim, con H intermedia. Eso significa libro de las
alabanzas o libro de alabanzas. Entonces, cuando un hebreo en el Antiguo Testamento tomaba el rollo de los salmos, había un título y entre todos ellos se conocía como el libro de las alabanzas, es decir, Sefer Tehilim. De inicio entendemos que es un compendio de distintas porciones de cantos hebreos. No es una narrativa continua como los evangelios, sino es un compendio de 150 porciones musicales, poéticas, que se reúnen en un libro que originalmente se llamó Sefer Tehilim, o libro de las alabanzas. Cuando esa Biblia se traduce por primera vez en la Biblia de los 70 o la Septuaginta, allí se cambia el nombre, pasa de ser Sefer Tehilim a llamarse Salmos. Que Salmos prácticamente es una palabra griega que la única diferencia es que en la palabra griega tiene una P al principio, Salmos. Pero básicamente es exactamente la misma palabra. Lo que nosotros leemos únicamente le falta una P y esa sería la palabra original griega, Salmos. Los salmos significa música que proviene de un instrumento de cuerdas. Música que proviene de un instrumento de cuerdas. Eso significa la palabra salmos. Música que proviene de un instrumento de cuerdas. Nuevamente resalto que los salmos son un tipo de poesía hebrea que se acompañaba con música. Un tipo de poesía hebrea que se acompañaba con música. ¿Qué significa esto? Que los salmos no necesariamente eran solo música, que es algo que nosotros... Creo que se bajó el volumen de mi micro, ¿verdad? ¿Podrían checarlo, por favor? Creo que se... Ok, ya, gracias. Los salmos son un tipo entonces de poesía hebrea que se acompañaba con música. ¿Qué significa? Nuevamente, que los salmos no eran necesaria y únicamente música, sino más bien eran poesía musical y no es lo mismo. Podría llegar a sonar igual, pero no es lo mismo. Una forma errónea de considerar los salmos es como si fuera únicamente música, es decir, como un compendio de 150 canciones nada más. Eso sería erróneo, porque una canción está formada principalmente de dos cosas que no pueden ser separadas, que no pueden ser divididas, porque entonces la música ya no es música. Lo primero es su letra y lo segundo es la melodía o el contenido y la melodía. Si nosotros le quitamos la melodía a una canción, pues entonces nada más son letras o palabras. Si a esa melodía le quitamos las palabras, pierde entonces el sentido y el objetivo principal de lo que dice. Sino que una melodía sin palabras nos lleva a una interpretación propia. Por ejemplo, la música clásica que no tiene letra nos lleva a que nosotros sintamos la música, la melodía y que le demos una interpretación. Sin embargo, cuando hablamos de los salmos a lo largo de la historia perdieron su melodía. Si los salmos fueran solamente música, entonces perderían la mitad de su sentido. Tendríamos solamente la letra, pero nos faltaría la melodía. Y entonces ya no sería música porque pierde el sentido. La música característica que nosotros recordamos siempre va acompañado de una melodía, de un compás, de un ritmo. Pero si a esa melodía, si a esa música le quitamos el compás y el ritmo, pues únicamente es como un dictado de algo que pierde sentido. Sé qué dice, pero pierde todo el objetivo y toda la importancia. El libro de los Salmos no son 150 canciones. El libro de los Salmos son 150 poesías acompañadas de música. Es un tipo de poesía hebrea que se acompañaba al son de música.
¿Qué significa? Que el sentido más importante, prioritario de los salmos no era su música, sino su contenido poético. Y entonces entendemos por qué Dios, al inspirar un libro que es poético, acompañado únicamente de música, al paso de 1000 años, que fue lo que duró la formación del libro de los Salmos, pierde su melodía. Pierde su melodía porque lo importante no es su rítmica, sino su contenido poético. La música simplemente fue un acompañamiento. Mientras yo pensaba en por qué, si el libro de los Salmos como tal significa música que proviene de un instrumento de cuerdas, o Sefer Tehilim significa libro de alabanzas, ¿por qué Dios no nos dejó la melodía? Si fuera tan importante para un salmo su melodía, y los salmos son inspirados por Dios, ¿por qué Dios no nos dejó el ritmo? Porque si nos hubiera dejado el ritmo, nos hubiera evitado todas las aberraciones que el día de hoy vemos que se hacen con el libro de los Salmos, como volverlo música popular. Bueno, porque, o a la única respuesta que yo llegué, es que los salmos son poesía acompañada de música. Y cuando el salmo se acompaña de música, Dios permitió que cada una de las generaciones de creyentes a lo largo de la historia hiciera suya y se apropiara de esa poesía musical, acompañándola no con la música original, sino que cada generación pusiera su propia melodía y que la hicieran suya. Es decir, que Dios nos dejó los salmos como una poesía musical, sin música, para que nosotros pusiéramos nuestra música y la hiciéramos nuestra. Para que los salmos se hicieran nuestros. Que nosotros pusiéramos esa música que exaltara a Dios al igual que los salmos. No que despertaran sensualidad, sino que exaltaran a Dios, porque ese es el objetivo del contenido de los salmos. El objetivo de los salmos es exaltar a Dios, por lo tanto su melodía tiene el mismo objetivo, exaltar y adorar a Dios, no despertar la sensualidad. Cuando yo hablo de poner la melodía para hacerlo nuestro, no me refiero a hacerlo nuestro para despertar en nosotros sensualidad, sino para despertar en nosotros adoración, un tipo de melodía nuestra que nos guiara hacia la adoración y que convirtiera el Salmo 1, el Salmo 15, el Salmo 20, el Salmo 150 en nuestro. Que pudiéramos no solamente cantar el Salmo, sino vivir el Salmo, apropiarnos de él, que fuera parte de nuestra vida. Y entonces cuando le añadimos la melodía como expresión de adoración específica y particular en nuestra vida, ese salmo se vuelve parte de nosotros. Y es lo que Dios quiso con todas las generaciones. El Salmo 40, verso 3 dice: puso Dios luego en mi boca cántico nuevo. Puso Dios en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Te fijas? Hacerlo nuestro. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Entonces el título de Salmos tiene que ver con algo que Dios quiere que sea nuestro. Porque Dios lo inspiró para expresar el sentir de nuestro corazón. Singularidad número 2, el contenido. La primera fue nombre. Singularidad número 2, entonces, contenido. Juan Calvino dijo del libro de los Salmos, hablando de su contenido, que los salmos son una anatomía de todas las partes del alma.
Una anatomía perfecta de todas las partes del alma. Y dijo eso porque ciertamente en los Salmos no hay, escucha bien eso, no hay una sola emoción que nosotros como seres humanos hayamos sentido o expresado que no esté representada en alguno de los 150 salmos. Y eso es muy interesante. Porque eso significa que para cada sentir de nuestro corazón o para cada emoción que nosotros expresemos, hay un salmo que habla de esa emoción. Qué interesante, ¿no crees? Eso no es algo que encontremos en todos los demás libros, evaluando libro por libro. Si evaluamos la Biblia en su totalidad, desde luego encontramos eso. Pero si yo tomo el Evangelio de Mateo, si yo tomo Éxodo, si tomo Génesis, si tomo Apocalipsis, habrá emociones que se expresan en mi corazón que ese libro no hable de ellas de forma específica. En los Salmos hay uno de ellos para cada emoción de mi corazón, incluyendo a las mujeres, que tienen muchas emociones distintas. Hay un salmo que hable para cada emoción que tú sientas, mujer. Y también para los varones. Tal vez para los varones sería suficiente con un salmo, ¿no? Pero Dios dejó cada uno de ellos para hablar de cada una de las emociones que se expresan de nuestro corazón. Y que se muestran de una manera perfecta como el reflejo de un espejo. Siempre que nosotros vamos a un salmo, sin importar la emoción que estemos sintiendo, nos vamos a reflejar en cada uno de ellos de una forma perfecta en nuestras luchas, victorias o derrotas. Un salmo para cada ocasión de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es una anatomía perfecta de todas las partes del alma. Dios plasmó entonces en este libro todas las aflicciones, tristezas, miedos, dudas, congojas, quejas, con sus respectivas soluciones también. Pero además también Dios plasmó el gozo, la alegría, el amor, la fidelidad y sus formas de expresarlo. Por un lado, en aquellas emociones que pueden ser autodestructivas, Dios habla acerca de cómo solucionarlas. Y en aquellas emociones que pueden ser expresadas con júbilo, a veces de formas erróneas, Dios las regula. No hay una sola emoción que uno de los libros de los Salmos no trate. Sin importar cómo te sientas, puedes venir al Salmo o a los Salmos y encontrar consuelo. Tal vez tendrías que leer los 150 salmos, pero lo encontrarás al final. Los salmos entonces dejan expuesto nuestro corazón como un libro abierto. Nos hacen evidentes, nos exponen, nos abren, nos evidencian. ¿Has escuchado este salmo? Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, verso 23. Examíname, conóceme, pruébame. Los salmos en su contenido también describen un diálogo divino humano. Los salmos son un diálogo en el cual se ven puestas o se ven allí claras, plasmadas, las necesidades íntimas del ser humano y las respuestas de Dios a esa necesidad. En nuestras emociones hay todo tipo de necesidad, en nuestro corazón hay todo tipo de necesidad, hay de aquellas que son desde lo más general hasta lo más específico. Por medio del libro de los Salmos nosotros vemos un diálogo donde cada uno de los autores expresa una necesidad que seguramente ha estado, está o estará en nuestro corazón. Y vemos la respuesta de Dios
a esa necesidad. Al mismo tiempo, entonces, eso significa que no hay una sola necesidad emocional que nosotros tengamos en la cual no Dios haya hablado en el libro de los Salmos. Anastasio, que fue uno de los padres de la iglesia, él dijo algo muy interesante, escuchen. Las otras escrituras nos hablan a nosotros, pero los salmos hablan por nosotros. Todas las otras escrituras nos hablan a nosotros, pero los salmos hablan por nosotros. Es como si el libro de los salmos fuera una especie de vocero que se encargara de llevar delante de Dios nuestras más evidentes victorias, pero también nuestras más ocultas derrotas. Los salmos, entre otras cosas, regulan la manera en cómo nosotros podemos llevar incluso nuestras inconformidades delante de Dios, de manera que terminen siendo una adoración sincera al Señor. Nos va regulando. El libro de los Salmos nos enseña cómo expresarnos delante de Dios, cómo llevar todas esas emociones delante del Señor. Son como una guía paso a paso de cómo expresar tu frustración, por ejemplo. Guía paso a paso cómo solucionar la soledad. Guía paso a paso cómo salir de la depresión. Guía paso a paso de cómo llevar tus quejas. Pero también es una guía paso a paso de cómo expresar mi gozo. Es una guía completa acerca de todas las condiciones y situaciones de nuestro corazón. Los salmos son un mapa fiel y confiable que nosotros podemos seguir en este mundo para resolver nuestros problemas emocionales. Eso significa que si tú tienes graves problemas emocionales, el libro de los Salmos es tu libro. Usar entonces los Salmos como una especie de guía para nuestras emociones es afinar nuestra vida como se afinan las cuerdas de una guitarra, por ejemplo. El hombre que afina una guitarra, él comienza a tocar, sigue una guía previamente establecida de cómo debe sonar cada nota. Es decir, cómo debe sonar sol, cómo debe sonar mi, cómo debe sonar la, y no como a mí me pareciera que sonaran, sino a frecuencias preestablecidas desde antes, de manera que sean como una guía. Cómo debe sonar sol, cómo debe sonar el mi. Y a eso se le llama afinación. Entonces nosotros tenemos emociones dispares como una guitarra desafinada. En lugar de que tu corazón suene como un sol, suena como la. Y en lugar de sonar como mi, suena como a quién sabe qué. Los salmos nos van afinando en nuestras emociones de manera que al final nuestra vida sea una adoración completamente afinada de Dios o hacia Dios. Como ejemplo únicamente, aunque en su tiempo, en la semana 73, llegaremos a este salmo, número 73. Allí vemos cómo el autor tiene una queja delante de Dios. Y su queja posiblemente es una queja que nosotros muchas veces hemos expresado, que yo he tenido y lo reconozco, y que tú también muchas veces seguramente lo has expresado. Y es una queja acerca del por qué. Aquellos que se apegan a la obediencia les va mal en muchas circunstancias materiales y terrenales. ¿Y por qué aquellos que se regodean en la maldad pareciera que son a los que les va mejor? Entonces el salmista expresa su queja viendo cómo los malos están gordos, están ricos, están en paz, viajan por el mundo, tienen mucha ropa, se compran muchas cosas, tienen lo mejor. Y aquellos que se apegan a la verdad están todos flacos, nunca salen de su casa, están todos tristes, están todos pobres. Yo estoy parafraseando todo el Salmo 73. Y entonces él tiene ese sentir en su corazón.
como muchos de nosotros lo hemos tenido, pero también nos muestra el mapa, cómo regular esa queja, cómo llevarla a Dios de forma que termine con una adoración nuestra hacia Él. Ese es el objetivo de los salmos, regular nuestras emociones de manera que lo que está mal comience o termine, mejor dicho, siendo una adoración a Dios. Y entonces el salmista termina, y voy a leer algunos pasajes, termina diciendo así, seguramente tú los vas a reconocer. Una vez que él expresa su queja, hay como un corte poético en el salmo, y luego el autor cambia y dice, hasta. Yo sentí todo esto hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta comprender y santuario. Ciertamente, dice el salmista, a Dios, los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron en terrores, como sueño del que despierta. ¿Te das cuenta? Viviendo en un sueño, pero algún día despertarán. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo muchas veces. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Te das cuenta? Vemos a un tipo delante de Dios quejándose. 10 minutos después, vemos a un tipo diciendo, soy como una bestia por haberme quejado. Eso son los salmos. Eso es lo que provocan los salmos en nuestro corazón. Lo que nosotros comenzamos como una queja, comenzamos con soledad, comenzamos con depresión, comenzamos con tristeza, comenzamos con amargura, terminamos adorando a Dios y sintiéndonos como bestias. Singularidad número 3, su estructura. Ya hablamos de 2 cosas que lo hacen especial. Primero su nombre, después su contenido. Y ahora hablamos de su estructura, es decir, cómo está formado el libro de los Salmos. Hay algunas curiosidades aquí. La primera de ellas, los Salmos son el libro más grande de la Biblia. En extensión. Los Salmos son el libro más grande de la Biblia. Escucha esto. Uno solo de sus capítulos, el 119, es más grande que 30 libros de la Biblia en su totalidad. Es decir, que si habláramos de contenido, el Salmo 119 estaría antes que otros 30 libros de la Biblia. ¿Te imaginas cuando unimos el contenido total de los salmos? Cuando uno solo tiene más información que 30 libros de la Biblia. Tiene más información, por ejemplo, que el libro de Judas, que Filemón, que Colosenses, que acabamos de estudiar. Un solo capítulo del libro de los Salmos, el 119. Otra curiosidad, hablando de su estructura, es que es el libro que tiene el mayor número de autores que pusieron su mano en él. El mayor número de autores. Estamos hablando de 11 autores. A David se le atribuyen 75 salmos. Así que es un error que considerar que todos los salmos los escribió David, ¿no? No fue así.
De todos los libros, los 150, la mitad las escribió David. 48 libros más tienen autor anónimo y los consideramos como si fuera un autor. No sabemos en ese anónimo cuántos están involucrados, pero hay 48 libros que no tienen autoría, es anónima. Los hijos de Coré, que eran el grupo de levitas encargados de la adoración, ellos compusieron 10 salmos. Asaf, que es el líder o fue líder de ese grupo de adoración, él escribió 12 salmos. Salomón escribió 2 salmos. Incluso Moisés escribió un salmo también. Y otros 2 nombres que sonarán un tanto desconocidos, que son Emán y Etán. Tienen un salmo respectivamente. Es decir, que en total nosotros vemos 11 autores diferentes a lo largo de 1000 años que escribieron los salmos, para que el día de hoy podamos tener 150 de ellos. Cuando hablamos de su estructura de forma específica como tal, consideramos el libro de los Salmos un libro, pero realmente son 5 libros. El libro de los Salmos no es un libro, son 5 libros. Y ahí es donde yo les hablo acerca de esa división que ya está marcada en el libro de los Salmos, dividido en 5 libros. Si tú tienes abierta tu Biblia en los Salmos y tú vas al Salmo número 1, eso sucede en la mayoría de las Biblias o de las traducciones. Hay algunas en las que no sucede, pero en la mayoría sí pasa. Por ejemplo, yo tengo una Reina Valera y en el Salmo número 1, arriba, tiene un título que dice Libro 1. Dice Libro 1. ¿Cuántos tienen esa división también en sus Biblias? A ver, levanten su mano. Ok, allí nos están ayudando a identificar esos 5 libros. Libro 1. Si avanzamos al Salmo número 42, el Salmo número 42, mi Biblia también arriba dice Libro 2. Libro 2. ¿Cuántos de ustedes en su Biblia tienen eso? A ver, levanten su mano. Ok, y es obvio que los primeros que la levantaron también sigue allí, no se va a desaparecer, ¿no? ¿Cómo se sabe que es una división? Bueno, porque solamente en esos pasajes anteriores se termina con un amén. Es decir, si tú ves el verso 13 del Salmo 41, dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Allí termina un libro. E inmediatamente en el siguiente pasaje comienza el libro 2. Dicho sea de paso, abajo tiene un título en negritas que dice, mi alma tiene sed de Dios. Bueno, eso no forma parte del Salmo como tal, pero lo que sigue, que está en una especie de manuscrita, eso sí forma parte del Salmo. Es decir, donde dice, al músico principal, másquil de los hijos de Coré, eso forma parte del Salmo. Pero lo que está en negrita, eso no fue inspirado por Dios, eso es un título temático que tienen las Biblias. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, son curiosidades que tiene el libro de los Salmos. Ahora, si vamos al Salmo 73, allí nuevamente encontramos lo mismo. Libro 3. Y si vemos el verso 19, allí dice, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Y el verso 20 dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y comienza el libro 3. En el inicio del Salmo 73. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Luego avanzamos al Salmo 90. Si te fijas, este libro es más corto. Avanzamos al Salmo 90, y ahí vemos libro 4. Y un versículo antes, en el verso 52 del Salmo 89, dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Termina el libro 3, inicia el libro 4. Y ahí incluso está el Salmo de Moisés, oración de Moisés, varón de Dios. Y ahí está su salmo. Después avanzamos al Salmo 107.
Y ahí aparece el inicio del último libro, que es el libro 5. Un versículo arriba dice: bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén y aleluya. Termina el libro 4, inicia libro 5. Cada uno de los libros termina con un aleluya y una exaltación a Dios, que marca el fin de un libro e inicia el otro. Así que originalmente el Sefir Tehilim tenía 5 rollos. Y cada uno de ellos era parte de lo que ya en la Biblia griega Septuaginta conforma en su totalidad el libro de los Salmos. Así que allí vemos 5 divisiones muy claras acerca de Salmos, ¿no? Que están en una total coherencia, que son infalibles y que son inerrantes también. Qué curioso, ¿no crees? Singularidad número 4. Y aquí hablamos de su doctrina. Es decir, que los Salmos no solamente es una poesía que habla o coordina, dirige, regula nuestras emociones, sino que también es una fuente doctrinal. Hay cierta dificultad en el libro de los Salmos porque están llenas de figuras de dicción, figuras retóricas, están llenos de símiles, están llenos de metáforas, están llenos de analogía. Pero eso no resta que el libro de los Salmos sea una y haya sido una de las fuentes principales de doctrina. ¿Qué curiosidades encontramos en la doctrina del libro de los Salmos? Por ejemplo, los Salmos contienen desde luego una gran cantidad de autoridad en cuanto a la doctrina, porque tienen mucha instrucción teológica, tiene instrucción espiritual y tiene instrucción moral para los creyentes. Todo tipo de doctrina en cualquiera de sus clases teológica, espiritual y moral, el libro de los Salmos tiene una gran autoridad en cuanto a eso por su cantidad. De hecho, como curiosidad, durante el tiempo de la Reforma, al libro de los Salmos se le llamó la Biblia en miniatura. La Biblia en miniatura. Porque los reformadores creían que en el libro de los Salmos estaban resumidas todas las doctrinas de la Biblia. Y que si pudieran prescindir de todos los libros de la Biblia y tuvieran que elegir uno, los Salmos resumirían toda la Biblia. Porque habla de todos los aspectos doctrinales, espirituales y morales del creyente. Si en algún momento nosotros nos vemos en la necesidad de no poder tener una Biblia, pero elegir solamente un libro, el que deberíamos de elegir sin duda sería Salmos, porque tiene todo lo que el creyente pudiera necesitar. En ese mismo tiempo de la Reforma surgen otras más curiosidades del libro de los Salmos. Por ejemplo, los reformadores creían que su estructura, de la cual yo les hablé, de división de 5 libros, no era casualidad, sino que cada una de esas divisiones en libros coincidía con uno de los libros del Pentateuco. Es decir, que estos 5 libros de los Salmos coinciden con los 5 libros del Pentateuco. Que hay similitudes entre ellos y que fueron puestos por Dios de esa manera y con ese objetivo. Y cuando nosotros analizamos los 5 libros de los Salmos, verdaderamente hay una coincidencia. Es decir, que el primer libro de los Salmos, que comienza en el Salmo 1 y termina en el 41, allí se nos habla del poderío de Dios en la creación, al igual que Génesis. En el libro 2 se nos habla acerca de la ruina y redención de Israel, como lo hace Éxodo. En el libro 3 de los Salmos habla acerca del santuario, de la adoración y la forma correcta de acercarnos a Dios, lo mismo que hace Levítico. El libro 4 habla del desierto y el anhelo de la tierra prometida por parte de Israel por medio de estos salmos o poesía musical, lo mismo que hace Números. Y el libro 5 enfatiza de los Salmos la ley, lo mismo que hace Deuteronomio. Entonces, qué curioso que los reformadores relacionaban esas dos cosas. No por nada uno de los Salmos también dice: la suma de tu palabra es verdad.
y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, verso 160. Además, como otra curiosidad extra, el libro de los Salmos fue la primera serie de estudios que Martín Lutero dio como maestro de la Universidad de Wittenberg. Hay quien dice incluso que el libro de los Salmos despertó la pasión de Lutero para luego entrar al libro de Romanos. Como una frase se dice que los Salmos eran el libro que mantenía encendida la llama de la pasión de la Reforma. Aunque Romanos le dio su esencia, Salmos encendía y mantenía encendido el fuego de la Reforma. ¿Por qué? Porque en conjunto, tanto la epístola a los Romanos como el libro de los Salmos sustentaron doctrinalmente la Reforma. Cuando nosotros creemos que el único libro que sustentó la Reforma fue Romanos, pero la realidad es que no, fue Romanos y Salmos. Y el que inició todo fue Salmos en ese estudio que Martín Lutero dio como maestro de la Universidad de Wittenberg. No por nada, Spurgeon, por ejemplo, le llama al libro de los Salmos el tesoro de David. Incluso hay una serie de comentarios de los Salmos que tienen precisamente ese título, el tesoro de David. Es un gran tesoro el libro de los Salmos. Por ejemplo, escucha este pasaje. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes cuánto contenido doctrinal hay en solo ese pasaje? ¿Sabes cuántas enseñanzas u horas de estudio pudiéramos pasarnos en ese pasaje? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay prácticamente una sola palabra que no tenga un gran contenido doctrinal en ese versículo. Incluso palabras como es, mi, a, tienen un gran contenido doctrinal. Cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, esas frases, es a mis, tiene un gran contenido doctrinal cada una. Eso es el libro de los Salmos. Por eso Spurgeon le llamaba el tesoro de David. En la actualidad se da un suceso muy singular, peculiar, curioso sobre el libro de los Salmos. Por un lado, los Salmos son la fuente del 95%, y ahí ya es una especulación mía, ¿no? No es un dato histórico. El 95% de la mayoría de los devocionales cristianos, ¿en qué libro tú crees que están hechos? Del libro de los Salmos. Yo no estoy diciendo que no haya devocionales del libro de Isaías, pero yo no he visto nunca uno. Ni devocionales del libro de Apocalipsis, ni devocionales de Génesis, ni devocionales de Primera de Crónicas. Sin embargo, el 95 o más de porcentaje de la base de los devocionales actuales está en el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque los Salmos es una radiografía perfecta del alma. Porque cualquier aspecto del corazón del hombre, los Salmos lo tratan. Hay devocionales de 365 días, es decir, devocionales de todo el año acerca del libro de los Salmos. Pero, curiosamente, es el libro que de forma completa menos se lee y de forma completa menos se enseña. Es muy curioso eso, que la mayoría de los salmos la mayoría de los devocionales estén basados en el libro de los Salmos, pero cuando tú quieres buscar estudios completos del libro de los Salmos, no hay.
La mayoría de las veces que se enseña salmos en una iglesia son series de salmos especiales o salmos escogidos. Es decir, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 23, Salmo 51, Salmo 119, los salmos principales. Pero si son la fuente de la mayor parte de los devocionales en su totalidad, ¿por qué no enseñarlos en su totalidad? De allí el reto de nosotros como iglesia de enseñar los 150 salmos. Porque aunque hay salmos que pareciera que se repiten o son una copia exacta, Dios los inspiró por una razón. Dios no solamente inspiró el 1, el 2 y el 23 y el 51. Dios inspiró también el 14, el 11, el 130 y el 122. Dios inspiró los 150 salmos. De allí que yo considero que es un error muy similar a estudiar la carta a los Colosenses y únicamente ver el capítulo número 2. O estudiar Mateo y únicamente ver el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 12 y el capítulo 13. Bueno, así funciona mi lógica, ¿no? Si vamos a estudiar el libro de los Salmos, ¿cuántos capítulos tendríamos que ver? Todos. Y singularidad número 5, terminamos. Su contenido mesiánico. Ya vimos entonces hasta aquí 4 singularidades del libro de los Salmos. Primero, su nombre, su contenido, su estructura, su doctrina y finalmente su contenido mesiánico. Como curiosidad, 9 de los salmos de forma completa hablan directamente del Mesías. 9 salmos tratan de forma general el tema del Mesías, lo que lo convierte en el libro del Antiguo Testamento con más contenido mesiánico, por encima de libros muy conocidos como Isaías. El libro de los Salmos habla más del Mesías que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. En conjunto, esos 9 salmos que hablan acerca del Mesías mencionan 24 acciones o situaciones directamente relacionadas con el Mesías. 24. Si leyéramos únicamente los 150 salmos, encontraríamos 24 características del Mesías, solamente en ese libro de los Salmos. Eso lo convierte entonces en el libro del Antiguo Testamento, desde luego, que más habla acerca del Mesías. De hecho, otra curiosidad más que lo hace peculiar o singular es que es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. La mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento se cita un libro del Antiguo es Salmos. Una de las personas que más citó el libro de los Salmos fue Jesús. ¿Tú crees que no es especial el libro de los Salmos? Claro. Incluso cuando Jesús resucita y los discípulos están asustados, están tristes porque su maestro acaba de ser muerto, recuerdas que ellos están en conjunto y entonces Pedro está pensando como líder qué vamos a hacer y entonces dice pues volvamos otra vez a nuestra vida y fueron a pescar, ¿te acuerdas? Entonces mientras ellos están pescando, Jesús está en la orilla de la playa. Suceden allí una serie de acciones, de conversaciones. Pero cuando ellos ya están cerca, Jesús con sus discípulos, una de las cosas que Jesús les dijo fue la siguiente. Esto, lo que sucedió, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley, los profetas y los salmos hablan acerca del Mesías. Y Jesús mismo como Mesías, Él lo afirma. Los salmos hablan mucho acerca de Jesús. Los salmos hablan acerca de su lugar de nacimiento, hablan acerca de su nacimiento, hablan acerca de su nombre, hablan acerca de su obra, hablan acerca de su muerte,
de la forma en cómo murió, las circunstancias, hablan de su resurrección y también hablan de su victoria y gobierno futuro y eterno. Los salmos son una fuente confiable de datos acerca del Mesías. Jesucristo es la parte central, y con esto termino, de toda la Biblia. Pero es la parte central de los salmos también. Todo el ministerio de Jesús, su obra, su amor, su misericordia y redención están expresadas en los salmos. Y no solamente están expresadas allí para darnos a conocer al Mesías, que es el objetivo principal de los salmos, sino también para dar respuesta y solución a los problemas del hombre. Los salmos son una respuesta a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque tienen como centralidad a Cristo, y Cristo es la solución a toda nuestra vida. Jesucristo en los salmos es descrito como nuestra única opción. Es descrito también como la única solución. Los salmos también presentan al Mesías como la razón de todo. Los salmos presentan al Mesías como el objetivo de la vida y de la búsqueda del ser humano. Los salmos presentan al Mesías como redentor. Y por si fuera poco, lo presentan como rey y sacerdote también. Es decir, que de la misma manera, de la misma forma que la centralidad de Cristo está plasmada en todos los libros de la Biblia, está plasmada en los salmos, lo que lo hace coherente con toda la Escritura. Así, de esa forma, nuestra vida también tiene que ser coherente con la Escritura y tiene que ser coherente con los salmos, lo cual significa que Cristo, al igual que en la Biblia, al igual que en los salmos, tiene que ser la parte central de nuestra vida. Eso es a lo cual nos lleva los salmos y toda la Escritura, a que Jesucristo sea la centralidad de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos y en todo lo que somos.